Hola, queridísimos amigos. Esto es una síntesis de los cambios geopolíticos mundiales que estamos viviendo. Artículo de opinión. Cambios tectónicos. Fuertes cambios geopolíticos. China está al borde de la quiebra. Xi ha perdido el mandato del cielo. Se está gestando una revolución en China. Colapso sistémico de la civilización occidental. Fracasa la mayoría de los escenarios negativos. Se desacelera la actividad de la eurozona en junio. Cuando aprieta la Fed, se ahoga la economía mundial. El Foro de Davos sigue empeñado en su gran reinicio. El campo magnético ya tiene un 25% menos de fuerza. Eso significa que ya hemos perdido densidad magnética. La flota está lista para la llegada del gran destello solar. Rusia se prepara para lanzar tecnología de energía libre. Método biológico ruso para transmutar elementos químicos. Comenzamos. Se ha derrumbado la mayoría de los escenarios negativos para el planeta y el campo magnético de la Tierra ha perdido la cuarta parte de su fuerza, es decir, que hemos perdido densidad magnética, según el nuevo informe actualizado sobre la situación planetaria publicado por Cobra en el portal 2012 del Centro de Inteligencia para la Victoria de la Luz. Añade que el sistema financiero chino está al borde de la quiebra y que se está preparando una revolución en China, porque Xi Jinping, entre comillas, ha perdido el mandato del cielo, según fuentes del Dragón, y cada día se está volviendo más dictatorial, empeñado en invadir Taiwán a toda costa. Por su parte, Rusia se está preparando para aplicar el nuevo sistema financiero y para lanzar tecnologías de energía libre. Esto incluirá una moneda estable de reserva internacional respaldada por oro y basada en una canasta de monedas mundiales. En Europa, el Foro de Davos está tratando de aplicar su versión del gran reinicio, que ya no es mundial, a costa de asustar a la población al diseñar un colapso sistémico de la civilización occidental. Pero el sistema es mucho más resistente de lo que esperan y su intento fracasará. Cambios tectónicos se refieren a los movimientos tectónicos producidos por movimientos estructurales de la placa terrestre, que provocan cambios profundos, radicales y muy fuertes. Este mismo sentido es el que se ha extendido al lenguaje político, es decir, cambios profundos, radicales y muy fuertes en los hábitos de consumo y en la percepción del ser humano sobre el aquí y el ahora. Se han producido cambios en la escala de valores, es decir, que ha cambiado drásticamente nuestra forma de entender el mundo. Informe actualizado. Hay cambios tectónicos masivos que ocurren detrás de las escenas, o sea, entre bambalinas, y no se puede informar mucho sobre esto por razones tácticas. Por lo tanto, las publicaciones de Cobra son un poco menos frecuentes. En las últimas semanas ha habido grandes victorias contra la flota Quimera. Hay dos subfacciones de Quimera. La primera llamada subfacción de Orión y la segunda la subfacción de Andrómeda. La subfacción de Orión se encuentra principalmente en bases subterráneas y está siendo expulsada. La subfacción de Andrómeda se ha infiltrado en la población de la superficie en los últimos años al darse cuenta de que su derrota final está cerca y será un poco más difícil de eliminar, ya que están utilizando a la humanidad como un escudo viviente. Las fuerzas de la luz han logrado infiltrarse en la cadena de mando de la Quimera sin ser detectadas,
y ahora están corroyendo la estructura de la quimera desde adentro. La mayoría de los escenarios negativos para el planeta se han derrumbado, pero todavía hay un escenario bastante improbable, pero muy peligroso, que aún no se ha resuelto. Las fuerzas de la luz han completado la construcción de ambas esferas Dyson, la que rodea al Sol y la que rodea a la Tierra. La flota de la Confederación Galáctica está así lista para la llegada del destello solar. Solo les falta liberar la superficie del planeta y preparar a la humanidad también. El campo magnético de la Tierra ya tiene un 25% menos de fuerza, y las fuertes erupciones solares que se esperan durante el próximo máximo solar en los próximos años pueden colapsar el campo magnético de la Tierra, en el grado necesario para la excursión magnética, lo que lleva al cambio polar físico. Por si no lo saben, según la ciencia, el máximo solar se dará en el año 2025. Rusia. En la superficie del planeta también están ocurriendo fuertes cambios geopolíticos. Primero, Rusia está ocupada preparándose para la aplicación del nuevo sistema financiero mundial respaldado por oro y materias primas. Eso incluirá una moneda de reserva internacional basada en una canasta de monedas y una moneda digital estable respaldada por oro. Entre bambalinas, los rusos también se están preparando silenciosamente para lanzar tecnología de energía libre, y lo harán tan pronto como el poder de las fuerzas oscuras disminuya lo suficiente como para que sea seguro hacerlo. Científicos rusos han creado con éxito una tecnología que puede alterar los protones de un átomo y cambiar el átomo mismo, creando un elemento a partir de otro. Los inventores afirman haber creado un método para transmutar elementos químicos a través de la bioquímica. Este método consistiría en producir artificialmente determinados elementos químicos y sus isótopos a partir de otros elementos químicos de forma bioquímica sin utilizar reactores atómicos, ciclotrones, uranio enriquecido ni agua pesada. El método no representaría ninguna amenaza para el medio ambiente. También sería aplicable para la desactivación de residuos nucleares al 100%. China. La situación en China es una historia totalmente diferente. Hace unos años, fuentes del Dragón comunicaron crípticamente, entre comillas, Xi ha perdido el mandato del cielo. Esto se ha convertido ahora en conocimiento general. La política china moderna es un salón de espejos y solo ellos conocen la verdadera lealtad de cada jugador en el juego. Xi Jinping está bajo una fuerte influencia jesuita y está tratando de aferrarse al poder, volviéndose cada vez más dictatorial. En 2012, un año antes de que Xi Jinping se convirtiera en secretario general del PCC, fue alojado en un colegio jesuita en Dublín, Irlanda, el Belvedere College, dirigido por jesuitas. Recibió a Xi Jinping durante su visita a Irlanda en febrero de 2020. No todo el mundo en China está contento con esto, y la camarilla de Shanghái está tratando de sacarlo del poder. Esta es la verdadera razón detrás de los cierres de Shanghái, ya que Xi está utilizando los cierres para bloquear las actividades de la camarilla de Shanghái. Aunque en promedio los chinos pueden tolerar más abusos que los occidentales, también tienen suficiente, y debajo de la superficie de la sociedad china se está gestando una revolución. El sistema financiero chino está al borde de la quiebra, y las autoridades están haciendo un mal uso de las aplicaciones para impedir que los ciudadanos accedan a sus bancos y a su dinero para evitar corridas bancarias. Xi Jinping
también ha firmado un decreto para legalizar las operaciones militares especiales, entre comillas, obviamente dirigidas a Taiwán. China maniobra de nuevo cerca de Taiwán a una semana de la cumbre de la OTAN. Como prometieron las fuentes del dragón, reaccionaron de inmediato con la divulgación en los principales medios de comunicación chinos el mismo día. Davos. El foro de Davos está tratando todavía de hacer cumplir su versión del gran reinicio. Ahora es su momento de vida o muerte, y están tratando de asustar a todos. Han diseñado un colapso sistémico de la civilización occidental. El sistema es mucho más resistente y adaptable de lo que esperan, y su intento fracasará. Game over, victoria de la luz. España. IKEA sube los precios en España ante el aumento de los costes. La economía española creció un 0,2% en el primer trimestre, 2 puntos menos que el anterior. Las hipotecas reducen su crecimiento al 4,5% por la inflación y los tipos. El IBEX 35 consolida los 8.200 gracias a la relajación de la deuda. La bolsa española sube el 1,7% y recupera los 8.200 puntos por el alza de Wall Street. Iberdrola se pone al frente del IBEX y vuelve a estar a tiro de los 10 euros. El IBEX 35 se aferra a los 8.100 puntos, pese al retroceso de los bancos, con Sabadell a la cabeza. Indra se hunde en bolsa tras la toma de control del Consejo del Gobierno español. Muere el periodista José Luis Balbín a los 81 años en Madrid. Se hizo famoso, como ustedes saben, por el programa La Clave. Violento asalto a la valla de Melilla deja 18 emigrantes muertos. Retenes de bomberos vigilan lugares afectados por incendios en Navarra. Nace un bebé en el metro de Barcelona. 3 trabajadores y una pasajera asisten el parto. Américas. Consecuencias negativas para América de la histórica subida de tasas. Cuando la Fed aprieta, el continente se ahoga. El paro por el cierre de la fundición en Chile pone en jaque a Codelco. La CEPAL en Chile pide transitar hacia una sociedad del cuidado en Latinoamérica. Penas de 9 y 5 años de cárcel en Cuba para los artistas Miquel Osorbo y Otero Alcántara. Cuba someterá el nuevo Código de Familia a un referendo en septiembre. Pobres del Perú necesitan apoyo alimentario masivo, según José Tábara. Indígenas piden una comisión gubernamental para combatir la tala ilegal en Perú. El Congreso de Perú confirma que Castillo no retrase su declaración, confía en que Castillo no retrase su declaración por denuncias. Tras asfixiar a Caracas con sanciones, Occidente mira a su petróleo ante la pugna con Rusia. De pronto el enemigo se convierte en amigo. Informe de telefonía revela que el régimen de Venezuela espía líneas telefónicas de venezolanos. Gustavo Petro dialoga con el gobierno de Venezuela para reabrir sus fronteras. Más de 1 millón de colombianos salieron exiliados por el conflicto. Exlíderes de las FARC admiten abusos secuestrados durante el conflicto. Los precios al consumidor de Brasil suben más de lo esperado a mediados de junio. La inflación de Brasil disminuye en junio, pero sigue sobre el 12%. Bolsonaro dice que muchos colombianos dejarán su país tras la victoria de Petro. El régimen de excepción en El Salvador preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ataques a la libertad de prensa en la República Dominicana. México. El Banco de México
acelera la subida de tasas para contener la inflación. La economía de México anota su mayor expansión en un año por su recuperación. Profesores vandalizan la Oficina de Educación en Guerrero, al sur de México. López Obrador critica a la Unión Europea por su actuación en Ucrania y el caso Julian Assange. Entre comillas, actúan como subordinados al poder económico. La influencia de las élites en México amenazan la lucha anticorrupción, según los expertos. Estados Unidos se prepara para reclamar que México violó el Tratado de Libre Comercio. Polémica mujer que habla alienígena. Es probable que ya conozcas a la colombiana Mafe Walker, una TikToker colombiana radicada en México que asegura ser un portal interdimensional galáctico y hablar idioma alienígena, afirmaciones que la hicieron arrasar en televisión. Argentina. Más de 46.000 emigrantes irregulares en tránsito han llegado este año a Panamá. Obviamente esto no es Argentina, me he equivocado. Grupo opositor de Nicaragua rechaza un posible diálogo de los empresarios con Ortega. Microsoft elige a Uruguay para un laboratorio pionero. Argentina, esto ya sí es. Argentina busca comprar diésel en medio de una escasez nacional. Argentina recibe el visto bueno del FMI para el desembolso de un préstamo. Alberto Fernández pide la incorporación de Argentina al BRICS, que representa el 42% de la población mundial y el 24% del Producto Global. El BRICS celebra la segunda jornada de su cumbre, esta vez con un formato ampliado. Argentina espera que la cumbre de los BRICS impulse su solicitud de sumarse al bloque. La Unión Europea ve un gran potencial energético en Argentina, pero depende de las inversiones. El Comité de Descolonización reitera el llamado al diálogo sobre las Malvinas. Ecuador. Escala la protesta social en Ecuador y se posterga la posibilidad de diálogo. Multitudinaria marcha en el centro de Quito con la sede del gobierno protegida. Ecuador confirma 4 muertos durante las protestas. Dimisiones, destituciones y duras protestas ante las medidas contra los indígenas. Parlamentarios de Ecuador formalizan pedido para debatir la destitución de Lasso. Medellín y Sao Paulo son los oferentes finales para operar el metro de Quito. USA. El Congreso estadounidense aprueba la reforma histórica sobre el control de armas. El Tribunal Supremo de Estados Unidos revoca el derecho al aborto. Texas declara ilegal el aborto y celebra la sentencia del Supremo. Biden insta a votar en noviembre para convertir en ley el derecho al aborto. Se extiende el vandalismo de los extremistas pro aborto. La venta de casas nuevas en Estados Unidos aumenta en mayo inesperadamente. Reabre el Parque Nacional de Yellowstone tras inundaciones históricas. Capturan una pitón de 18 pies, la más grande hallada hasta ahora en Florida. Estados Unidos niega tener responsabilidad en la escasez mundial de alimentos. Entre comillas, el gobierno niega toda responsabilidad, como decían en Expediente X. Un tribunal iraní condena a Estados Unidos a pagar 4.000 millones por la muerte de científicos. Europa. Se adelanta el inicio de la cosecha de trigo en Francia. La actividad de la eurozona se desacelera inmensamente en junio. La peor liquidación en deuda corporativa europea en décadas. Bruselas emitirá 50.000 millones en bonos en 6 meses para financiar el Fondo de Recuperación.
De Guindos del BCE echa un jarro de agua fría a la noticia de la venta de bonos. Europa rebota al calor de Wall Street y Asia en la última sesión de la semana. Los líderes de la Unión dan luz verde para que Croacia adopte el euro en 2023. 5 países quieren retrasar la eliminación de coches de combustibles fósiles en la Unión: Italia, Portugal, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía. Alemania activa el nivel de alerta del Plan Nacional de Emergencia Gasística. Alemania activa la segunda fase de emergencia del gas por el recorte de Rusia. El gas sube casi el 7% después de que Alemania aumentara el nivel de alerta. La Unión Europea trabaja en planes energéticos de emergencia. Bruselas prepara un plan de emergencia para afrontar más cortes de gas. El Parlamento Europeo aprueba un plan para almacenar gas antes del invierno. Crucial ayuda de la Unión Europea para ayudar a los refugiados ucranianos a encontrar trabajo. Los trabajadores del transporte por tren y avión en Europa están al límite y piden mejoras. Líderes de la Unión otorgan a Ucrania y Moldavia el estatus de países candidatos. Líderes de la Unión opinan que Rusia es la única responsable, entre comillas, de la crisis alimentaria. Polonia fue víctima reciente de ciberataques desde Rusia. Continúan las críticas a Grecia por el trato a los refugiados. Turquía y Arabia Saudita sellan una nueva era de cooperación tras el caso Khashoggi. Reino Unido. Londres da un mes para exportar el grano ucraniano y evitar la hambruna mundial. El príncipe Carlos expresa su dolor por la relación histórica de la Commonwealth con la esclavitud. Boris Johnson insta a los opositores a mantener una mente abierta sobre su plan de deportar emigrantes ilegales a Ruanda. Economía. Wall Street cerró el jueves en verde y el Dow Jones subió un 0,64%. Wall Street registra fuertes ganancias para cerrar una semana alcista. Cae el dólar mientras los mercados reconsideran el ritmo de alzas de tasas de interés. La banca está preparada para soportar una recesión grave, según la Fed. En tiempos de pánico, los inversores necesitan una dosis de optimismo saludable. Ex economista de Obama advierte del mayor riesgo de estanflación. El regreso de la economía al escenario de los años 70 es un riesgo real, sostiene Jason Furman. Boeing afirma que los problemas de la cadena de suministro persistirán en 2023. Productos. El crudo sube, pero registra su segunda caída semanal por temor a una recesión. El petróleo de Texas sube un 3,2% y cierra en $107,62 el barril. Retroceden el Bitcoin, Ethereum y Dogecoin. Metales. El oro cierra con avances, pero cayó en la semana. El cobre registra mayor pérdida semanal en un año en Londres. El cobre se encamina hacia su peor pérdida semanal en un año y el estaño se hunde. Asia. Terremoto en Afganistán de magnitud 6,1. Al menos 1.000 muertos y cientos de heridos. Siguen las labores de rescate en Afganistán tras un terremoto devastador. Rusia. Rusia amenaza a Lituania por bloquear Kaliningrado. Rusia asegura que tiene rodeados a 2.000 combatientes ucranianos al sur de Severodonetsk. Voluntarios evacúan a personas con discapacidad y ancianos del Donbass. Se ignora el misterio de los generales rusos que han muerto. Putin culpa al G7 de una política macroeconómica irresponsable, entre comillas. Dmitry Medvedev explica las razones de la degradación, entre comillas, de los políticos europeos.
son incapaces de asumir responsabilidades. Lavrov acusa a la ONU de estar retrasando una solución a la crisis alimentaria mundial. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.